Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la presentación del libro Primero Sueño y otros poemas astéricos, antología de poesía uránica de Sor Juana Inés de la Cruz, con una selección, edición y notas de mi autoría. Este libro se presenta en el marco del 374 aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, así como el 45 aniversario del Día Nacional del Libro y por último, dado que también sucedió en este año, el 330 aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz. Este libro debió de haberse presentado hace 2 días en la Feria del Libro de Sonora 2025. Dado que nos encontramos en circunstancias muy especiales, he decidido realizar su presentación de manera virtual, no sin antes presentar un disclaimer o carta al avestruz. Está dirigida a los funcionarios y ciudadanos de Sonora, aún ajenos al fomento editorial. Por si no lo sabían, estamos en un periodo de reflexión o de un paro oficial de actividades públicas en la Administración Cultural del Estado de Sonora, que inició este 3 de noviembre, 2 días después de la trágica muerte de 24 personas y de las lamentables heridas de 11 personas más a causa de la explosión de la tienda Waldos del centro de la ciudad de Hermosillo. Esta ausencia de actividades oficiales no significa que cualquier acto de presencia de los artistas independientes sea una protesta a la decisión de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, ni una insensibilidad ante los familiares de las víctimas, sino una advertencia de que no solo debemos alimentar el cuerpo, sino nuestra mente y espíritu. En este momento en el que alguien hace el pan que comen y la leche que beben, alguien sigue haciendo los libros que no están bebiendo con los ojos, ni comiendo de cabo a rabo con sus pestañas. Me refiero a los libros que, debiendo ser parte de la canasta básica de los y las sonorenses, aún no se encuentran en sus manos. Me refiero a los libros que ya nacieron y que en este momento siguen empaquetados sin el provecho de sus conciudadanos. Me refiero sobre todo a los libros escritos y editados por sonorenses, que fueron publicados para ustedes, pero también para sus padres, hijos y amigos, entre otros tantos lectores futuros, y que nacieron sin el respaldo institucional que merecen. Por ejemplo, aún no existe el programa de fomento a la lectura y el libro del Estado de Sonora, que debió de crearse desde hace 12 años para el fortalecimiento de la casi inexistente industria editorial sonorense, siendo Sonora el único estado que no ha creado esta figura institucional ni ha actualizado su ley que debería regirla. También me refiero, pues, a los libros que no leen y que no conocen, creados por una decena de autores y un puñado de editores sonorenses que no promocionan en las instituciones culturales donde laboran o en las casas donde viven, porque estos 5 editores o esta decena de autores aún persisten en su oficio, a pesar de esta y otras vedas literarias, o de esta y otras traiciones colectivas, cuando hacen compras mínimas de cientos de pesos o masivas de millones de pesos sin tomarlos en cuenta. En estas circunstancias, el año que viene, los editores y autores sonorenses serán, estoy seguro, menos. Ya son 8 días de incertidumbre para los creadores y gestores y promotores del libro en Sonora, en los que han suspendido eventos y han pospuesto los compromisos que hicieron del sábado 8 al sábado 15 de noviembre, no solo con el público general, sino con los autores, editores, libreros y los lectores de gran parte del estado y de otras partes de México, para la muestra, exposición, exhibición y presentación de sus libros en la Feria del Libro de Sonora 2025. Esta ausencia pública de funcionarios, colaboradores o dependientes de las instituciones culturales de Sonora, que imitan algunos agentes culturales independientes, tienen que ir acompañados del diálogo y no solo de la reflexión solitaria, para que podamos digerir las tragedias que enfrentamos, sobre todo porque este momento de reflexión puede confundirse con lo que dice Plinio el Viejo de las avestruces en su célebre Historia Natural hacia el siglo primero de nuestra era. Admirable es su capacidad de digerir todo lo que traga indiscriminadamente, pero no menos lo es la torpeza de unos animales que, teniendo el resto del cuerpo una altura tan enorme, consideran que permanecen escondidos cuando ocultan su cuello en un matorral. Con esta analogía no intento ofender ni atacar a quienes se identifiquen con estas aves. La culpa, en todo caso, no es mía, sino un intento de que como funcionarios y ciudadanos sonorenses compartan sus reflexiones y reanuden sus deberes culturales de manera pública, dentro y fuera de la administración cultural, ya sea porque su comportamiento puede volverse un modus operandi ante esta y otras tragedias colectivas, al imitar el sesgo cognitivo y el conflicto de interés de quienes se esconden entre las hojas
sin mirar de frente la realidad que los espanta. Si continúa este periodo de inacción concertada, me temo que estos actos voluntarios pueden volverse en algo peor, en un síndrome, el del avestruz, cuando las personas se avergüencen y se alejen de los demás ante un problema que lo rebasa, dentro de una comunidad política, sin hacer un reconocimiento real del resultado negativo de sus acciones o de la de sus colaboradores. Es necesario que veamos lo que nos aterra y no esconder la cabeza, al menos por tanto tiempo, pero también es necesario ver que otros avestruces y otros animales están haciendo cuando tienen miedo del reclamo de los demás para comprender sus comportamientos en busca de una manera de ser y estar en este mundo de la mejor manera posible. No hacerlo así generará una pérdida de recursos económicos, materiales y humanos entre todos los miembros de este ecosistema cultural, por los que se fueron y quizá no regresen, por los que quieren visitarnos, pero cada vez encuentran menos motivos para hacerlo, por los que nos quedamos y aún creemos que hay alguien por quien luchar más allá de nosotros mismos. Con esto doy el fin a esta pequeña reflexión y nos centramos ahora sí en la presentación de este libro. Primero que nada, debo de decir que esta cita del Apocalipsis o este texto de las revelaciones de San Juan es el eje fundamental en el que giran todas las páginas de este libro, debido de que esta es una descripción de una de las escenas donde se vincula como personaje central a la Virgen María de Guadalupe. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 espinas. Es propiamente una conjunción de estrellas con el que a través de los siglos se le ha identificado como el signum magnum o propiamente el momento en el que la Virgen María, ya ascendida, en el que la Virgen Madre va a concebir de nueva cuenta a su hijo, pero ya en un ámbito celeste. Por lo tanto, partiendo de eso, debo de comentar que la presencia de figuras geométricas como la pirámide, en este caso, no se puede interpretar de otra forma más que como una pirámide invertida. Es decir, por una parte está una sombra que surge del lado oscuro de la Tierra, que se proyecta como una forma cónica, pero hay otra luminosa y en esta podríamos cambiar como negativo esta imagen porque precisamente este asterismo o estos 3 asteriscos invertidos forman el símbolo con que los editores de Sor Juana presentan lo que ella en sus versos está diciendo. Entonces, para hablar de 5 motivos para leer Primero Sueño y otros poemas astéricos, esta antología de poesía uránica, por primer punto, pongo por la creación de nuevos conceptos analíticos. Poemas astéricos y poesía uránica son 2 conceptos que he acuñado que no se encuentran dentro de los estudios de esta autora. Por lo tanto, es de alguna manera un texto innovador porque permite ver desde una óptica distinta lo que ya se dice de manera limitada en otros textos. Eh, para abordar el primero, pues poemas astéricos refiere a esa conjunción de estrellas que en este caso no son similares a las constelaciones del zodiaco, puesto que son un evento esporádico único que al verlo los cristianos estarán ante esa revelación, ante la confirmación de una verdad de las escrituras. También debo decir que son poemas astéricos porque refieren a esas imágenes eh, que se encuentran en las escrituras, pero que también se encuentran reflejadas en las distintas obras de arte. Por lo tanto, lo que hace Sor Juana son una serie de éfrasis o retratos pictóricos o una traducción de las imágenes que presenta la iconografía cristiana a través de los siglos, sobre todo en el siglo XVIII. Por otra parte, poesía uránica refiere a aquel tipo de cantos que fueron dedicados a Urano. Esta es la musa de la astronomía y en este sentido debemos ver cómo la Virgen María ascendida
ya no este personaje o esta mujer de carne y hueso, o el personaje histórico de la historia de cristiana del surgimiento del Redentor. Nos encontramos con que ahora es distinta esta personificación y curiosamente tiene los elementos que Atanasio Kircher realiza en varias de sus obras. En este caso podemos ver cómo los atributos de distintas eh, figuras mitológicas son los que precisamente va a adoptar la Virgen María y son precisamente las que Sor Juana impone y dispone en Primero Sueño. También por la coincidencia de un enfoque mariano en su poesía lírico-sacra. En este caso hay una incidencia, es decir, una constante presencia o una escritura constante de poemas dedicados a la Virgen de Guadalupe. Esto indica que la lectura de Primero Sueño como un texto mariano, como un texto dedicado a la Virgen María, aunque oscuro, es posible, puesto que se encuentra dentro de su contexto cultural de creación, pero también dentro de las propias creaciones de Sor Juana. Por una parte, nos encontramos que en estas por ejemplo, en esta esfera moris que realiza también Kircher, nos encontramos estas dos figuras geométricas impregnadas o empapadas de esta cultura egipcia, en estos símbolos egipcios, pero quedan ya claramente explicados en la idea de que no son simplemente una lectura pagana de la naturaleza, sino que a través de símbolos de los egipcios, Sor Juana lo que hace, así como muchos otros autores, es ver que hay una sombra demoníaca que se proyecta de manera cónica, como hay una sombra, perdón, una luz de manera cónica que refleja todo lo divino, ¿no? Entonces, nos encontramos que estas dos pirámides se encuentran en el simple fenómeno del encuentro del Sol con la Tierra como una expresión de este entrecruzamiento entre la luz y la oscuridad. También este trabajo es relevante por las correcciones de errores filológicos de otras ediciones. Hay autores que cometen algunos errores ortográficos, cambian el sentido con esos errores de las palabras que ya estaban dispuestos. Por ejemplo, eh, hierba y hierba con B chiquita y con B grande, siendo que Sor Juana lo ponía de hierba de hervir, ¿no? O, por ejemplo, en este caso, donde hago ahora sí que un trabajo más profundo en un solo verso, como en otras partes, se podrá comprobar, como en el caso de este Achilleas o Aquileas, proezas, dado que en el texto original de Primero Sueño aparece este verso, pero este verso, si contamos las sílabas, tiene 6, siendo que es una sílaba que debe de tener 7. Por lo tanto, no solo para actualizar la palabra Aquileas, Aquileas, perdón, como se menciona actualmente, eh, tuve que recurrir a una licencia poética para que fuera posible en los acentos contar 7 sílabas. También tuve que hacer eso en la palabra proezas, y este es el ejemplo. La edición original no aparecen ninguna diéresis en otras partes. Sí, por supuesto, porque Sor Juan escribe bajo estas normas o reglamentos para generar una métrica en sus versos, una métrica perfecta. Entonces hago toda esta transformación que en ningún otro texto de ninguna otra edición de Sor Juana aparece. O se, o se actualizó el texto como debió de haberse actualizado. Por otra parte, por mi enfoque transdisciplinario de su poesía sacra, es decir, hago una comprensión de su obra
a partir no solo de elementos literarios, sino también astronómicos. También recurro, claro, a aspectos filosóficos, también a aspectos mitológicos que me llevaron a comprender el texto dentro de una profunda devoción a la Virgen María y que todas aquellas referentes eh, ajenos a la cultura cristiana estaban subordinados a esta idea. Es decir, Sor Juana sí fue dejando algunos pedacillos de pan por el camino para que encontráramos a la distancia ya toda esa imagen y pudiéramos ver lo que realmente ella había tratado de decir con ese poema, con ese canto tan importante en la literatura novohispana. Debo decir también que todo esto surge bajo una investigación que ya he realizado también en en un cometa llamado Kino, donde hago mención de algunos aspectos eh, similares que imponen una lectura transdisciplinaria de la obra de Sor Juana. Entonces, también pues ahí viene una lectura histórica que permite comprender la historiografía de los distintos autores del periodo que generaron obras dedicadas a la Virgen María de Guadalupe, pero no la Guadalupe de Extremadura, sino la Guadalupe ya de México. Como ven en este mapa cosmográfico, está en la obra de Quino una imagen o una éfrasis de este texto apocalíptico. La mujer coronada de dos estrellas, el manto de estrellas por otra parte, en fin, son todos los elementos que ahí dispongo en estos dos libros para la comprensión cabal, no solo de Primero Sueño, sino también de exposición astronómica del cometa de Eusebio Francisco Quino. Y sin lugar a dudas, como ya lo he hecho, de otros poemas dedicados a la Virgen María que aparecen en este libro en cuestión. También por mi estudio comparativo con la obra poética y prosística de la época, hago una comparación de la poesía lírica sacra de Sor Juana con los textos de otros autores. Un ejemplo de ello es Delicias de Apolo de Francisco Torres Servil, esta antología, donde aparecen distintas obras dedicadas a la musa Urania. También, sin lugar a dudas, imitador este y también Sor Juana de lo que fueron los pasos que tomó en el Parnaso español Francisco de Quevedo, porque precisamente para quien desconozcan la obra de Quevedo, su poesía completa estaba dedicada a cada una de las nueve musas, es decir, tiene un apartado de poesía lírico-sacra dedicada a Dios, a este caso a Jesús, a la Virgen María, también a José Padre, en fin, a Dios. Entonces, tenemos que todo va encajando para una comprensión cabal de por qué utiliza elementos indirectos para significar todos estos símbolos cristianos. También podría decir cinco motivos más por lo que esta obra debe de leerse o deben de buscarla. Podríamos poner un sexto por ser la única antología de poesía lírico-sacra dedicada a la Virgen María. La primera podríamos decir que sí existió una, pero esta fue colectiva con Triunfo Parténico de Carlos de Sigüenza, donde curiosamente, sin el nombre expreso de Sor Juana, aparecen poemas de Sor Juana. Eh, También porque hace una selección temática editada, anotada, ilustrada en este caso, ¿no? También porque este libro celebra el aniversario 374 del nacimiento y 330 de la muerte de Sor Juana. También porque estos poemas revelan a la musa nona, Urania, aunque reúne en sí a todas las demás por su dominio de la teología, volviéndose Sor Juana la décima musa. Y por último, para apoyar a las editoriales independientes de Sonora, que este libro surge como un esfuerzo personal, un esfuerzo que viene bajo este oficio que he adoptado no solo como escritor, sino como editor. Entonces, estas obras no podrían haberse publicado en otro contexto. Estamos en una circunstancia donde los libros o tienen que ser concursados en, en- para, para que se
para que puedan ser publicados por las instituciones culturales, no habiendo un presupuesto para el apoyo de obras fuera de ese proyecto, pero también ante la inexistencia de otros proyectos de otras editoriales, ya sean universitarias o de otras instituciones culturales del Estado, que no realizan esta labor y que mucho menos apoyan este tipo de publicaciones. Sin más, con esto me despido. Esta obra puede consultarse a través de este QR, donde encontrarán una muestra editorial les permitirá conocer parte de esta obra de manera gratuita. Sin más, agradezco haberme acompañado hasta el final de este video y les deseo lo mejor.